saber o discernir un poquito sobre la euforia de una persona. Una persona está eufórica, entonces, bueno, pues todos sabemos, ¿no? Pues una euforia que no es ni más ni menos que la capacidad que una persona puede tener para resistir a una enfermedad, igual física que una enfermedad emocional. Entonces una persona está pletórica, está eufórica y por tanto está resistente ante cualquier causa externa e incluso interna, ¿no? Y como podemos ir viendo, pues todos estos conceptos, tampoco quiero ser mucho más pesados, pues estos estudios digamos, o estos enfoques de medicina natural enfocados hacia antropología y sobre todo pues en la actualidad, para no llevarnos sorpresas, pues ya lo hemos dicho en alguna ocasión, pues que lo resumía incluso nuestro padre de la medicina, ¿no? Que como era Hipócrates, cuando decía que el hombre no eran sino tres conceptos: el vultus, la facies y el sonus, refiriéndose al semblante que una persona, y podemos decir, pues esos matices, esos colores distintos, y ahí reflejado esa viveza en esos coloridos, en esa euforia, en ese estado normal que se irradia hacia afuera. Facies, pues al contexto general de la cara, y el sonus, o ese sentido, o más el tono de voz que sale de nuestro interior, y eso evidentemente, bueno, esto es mucha sabiduría, ¿no?, la que nos transmite este hombre, este padre de la medicina, Hipócrates, ¿no?, que hablando un poquito sobre el sonido, pues dependiendo mucho de nuestra euforia y al unísono con nuestro semblante y nuestras características de la cara, pues muchas veces nos sale el sonido de la voz pues de una forma distinta, con tonos distintos, con timbres distintos. Entonces, una persona que no está deprimida, lógicamente su tono de voz, por una respuesta, o, digamos, o un resumen de lo que le está pasando interiormente, es capaz de matizarlo, digamos, hacernos un signo con ese tono de voz o ese timbre de voz mucho más apagado, mientras que una persona eufórica, pues el tono de voz puede ser incluso mucho más agudo y en algunas ocasiones, pues bueno, pues puede ser más grave, pero un tono de voz, digamos, bastante contundente, ¿no? Entonces ya nos informa enseguida de que, coño, este hombre o esta mujer parece ser que está pletórica, ¿no?, en ese sentido, parece que está sana. Entonces, eso en cuanto a, digamos, por no ir ya cargando tantas pues eso podría ser un buen estudio desde piel hacia afuera, ¿no? En cuanto ya desde piel hacia adentro, entonces evidentemente, bueno, ahí nos estamos olvidando, pues el sentido de una buena evacuación, una buena nutrición, etcétera, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, y entonces ya con respecto a ese estudio de piel hacia adentro, ahí sí que entra, digamos, medicina natural, o el estudio de la medicina interna, o el estudio del hombre de una forma interna. Entonces ahí también hay otros 12 conceptos, que no son ni más ni menos que los 12 meridianos que estamos hartitos ya de repetirlos y que seguiremos repitiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido lo decía, bueno, pues ahí hay 12 meridianos, entonces que están distribuidos, o unas líneas que van recorriendo las distintas partes del cuerpo, y no son ni más ni menos que, digamos, los representantes exteriores de unos órganos interiores, y que precisamente los conceptos de energía, que no son nada más que esos caminitos por donde recorren la energía, y que no es la evidencia sino el estado interno de los órganos, eso ya corresponde a medicina natural. Entonces eso ya sería el estudio completo desde piel hacia afuera y piel hacia adentro. Entonces evidentemente también nos va dando pues muchísimos signos importantísimos, que aunque no sean, digamos, muy espectaculares, pero en principio, pues yo qué sé, hemos dicho muchísimas veces, desde un granito en la cara o un picor que nos puede salir por el antebrazo, o sencillamente pues unos picores por la espalda, o yo qué sé, por la cervical, como una pequeña rigidez. Entonces eso no es ni más ni menos que el signo cuyo significado está en el interior del órgano, y que tiene, como decíamos en otras ocasiones, la puntita del iceberg
no es ni más ni menos que el piloto ese encendido que tenemos en el cuadro de mandos y que gracias a él pues, se nos conduce pues, toda la vida, ¿no? Entonces, evidentemente, tampoco es cuestión de estar aquí hablando de tantos meridianos porque hay otros espacios mucho más puntuales para ahí, ¿no? Yo lo decía que, digamos, para no tener esos conceptos, digo, xenófobos, y podemos conocer un montón de cosas, ya no nos sorprendemos y por tanto ya no reaccionamos, por lo menos mal, ¿no? Sino reaccionamos de una forma normal, sin asperezas y sin histerias y sin más o menos unas respuestas, digamos, civilizadas, ¿no? Entonces yo lo decía a este hombre, creo que lo he dicho en alguna otra ocasión, que el hombre vive pues solamente, bueno, lo hemos dicho en alguna otra ocasión, que solamente vive para una cosa, ¿no? Todo lo que hace, o bien para mantener constante una temperatura, o bien para que el trasiego sea normalito entre lo que es la boca y el ano. Entonces, la boca y el ano, pues no es ni más ni menos que un conducto, un conducto. Entonces, y el hombre, y bueno, el ser humano, no es otra cosa que un conjunto de conductitos, por los que va a haber un trasiego de algo, de algún material, de alguna energía, de alguna cosa que se pueda evidenciar, de otras cosas que no se pueden evidenciar, pero lo que sí está claro es que nos va dando signos, ¿no? Entonces yo lo decía que toda nuestra vida es para ir alimentando todo esto, ¿no? Todo este tubito digestivo, todas las cuestiones que hace el hombre, todas las cuestiones donde se mete, al fin y a la postre, lo que tiene que hacer es alimentar precisamente este tubito, Por aquí entran muchas cosas y por ahí tienen que salir pues, otras, ¿no? Que ya son de desecho o no nos sirven para nada. Y todo lo demás, digamos, es un poquito más superficial, ¿no? Porque el tener una piel o una segunda piel de un material u otro, eso ya es una cosa secundaria. El ir o circular de una forma más rápida o menos rápida es también secundario. El llevar un mejor o peor calzado ya es una cosa más secundaria. Pero lo que no se libra bajo ningún concepto, y es que tiene que comer todos los días, como cualquier animalito, tiene que ir alimentando esta boca y luego una buena evacuación. O que ese trasiego por cualquier conducto, igual me da, que no haya ningún atascamiento, digamos así, ¿no? Entonces, cuando hay algún atascamiento, pues ya hay algún problema. Hay atascamiento en un meridiano, pues ahí ya se produce un dolor. Y además un dolor muy jodido, hablando mal y pronto. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos cualquier dolor por el codo, y evidentemente yo estoy pensando, no estoy sintiendo que esto me está doliendo. Pero vamos a hacer pruebas y aquí no vemos nada raro. Ni la piel está enrojecida, ni esto está inflamado, ni hacemos radiografías y aquí no sale nada, hacemos cualquier otra prueba y tampoco sale nada, sino que es un atasco de energía, o en ese conducto, o en ese meridiano. Entonces hay atasco, automáticamente ya no hay una buena conducción, hay ya un pilotito que nos está dando un signo, y que incluso nos puede cambiar el semblante, nos puede cambiar el tono de voz, y nos puede cambiar la cara. ¿Por qué? Porque nos está doliendo. Hay cualquier atasco en el intestino, pues evidentemente si hay un estreñimiento, imaginemos la cara que se nos pone, ¿no? Como de mala leche que no sabemos. Hay un atasco en el intestino delgado, automáticamente va a haber vómitos por arriba porque ya no puede pasar. Hay atasco, digamos, en la conducción de un impulso nervioso, automáticamente vamos a tener cualquier problema o bien de sensibilidad o bien de actuaciones motoras. Hay un atasco en una vena, pues yo qué sé, una tromboflebitis o lo que sea, pues el dolor que tenemos es obvio. Hay cualquier atasco en una cuestión arterial, pues automáticamente toda la zona de que ella depende va a estar infartada, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces cualquier problema es de circulación de sangre, de impulso nervioso, de sangre arterial, de energía, de linfa, de lo que queramos, ¿no? Automáticamente esos conductitos están atascados y con ese atasco, enseguida, pues ya vienen las defensas, cambia la temperatura, cambia esto, cambia lo otro, en fin, un montón como todos bien sabemos, ¿no? En ese sentido. Entonces, fíjate cuántas tonterías, ¿no? Que para mantener todos los tubitos más o menos con un buen calibre,
para que se produzca una buena circulación, fíjate lo que tenemos que hacer, pues trabajar todos los días, no intentar cabrearnos, etcétera, etcétera. Digo, luego esto es una vaya cuestión, ¿no? Vaya castigo de Dios que nos ha tocado, ¿no? Y total, para mantener, hacemos tantísimas cosas, total, para mantener con ese calibre, digamos, más o menos regular, ¿no? Y luego, claro, otra cuestión importante era que, bueno, todas estas cuestioncitas o estos conductitos, pues tienen que pasar cosas por él, pero eso sí, con un ritmo y con una cadencia, ¿eh? Entonces, claro, un ritmo y cadencia de una forma regular. Cuando esas alteraciones ya se producen, o bien por más o bien por menos, pues evidentemente imaginemos pues cómo pueden ir la circulación de una sangre arterial si va muy deprisa, ¿no? O si por el contrario va muy despacio. Entonces, eso ya daría muchísimos más problemas, ¿no? Entonces, cuando pensamos así, digo, fíjate tú, joder, con los follones que nos montamos y las cosas que queremos conseguir, etcétera, etcétera, total, para nada, ¿no? Sino que es mejor mantener todo esto de una forma sencillamente sana en ese sentido, ¿no? Entonces, ese tema, mantener esa temperatura y sobre todo con el concepto de la circulación, ¿no? Que, bueno, pues la circulación desde el mismo cuerpo hasta el mismo hombre, ahí está su gran problema, ¿no? Que para mantener esa circulación o mantener todos esos movimientos y de las cosas sin tener, sin meternos ni en ni en los objetos, ni en los fines que queremos, ¿no? Sino sencillamente pues mantener siempre en movimiento, ¿no? Siempre en movimiento. Entonces, movimientos bien, tanto en el interior del hombre como en el exterior del hombre. Entonces, dentro de ese interior, pues hay que mover un montón de materiales y hay que mover un montón de energía. Y hay que mover incluso un montón de cosas, digamos, hasta el espíritu, hasta las ideas, ¿no? Tampoco se puede meter siempre, sino que tiene que estar en continuo movimiento, porque si hay atascamiento, pues podemos tener, como decíamos, desde un estreñimiento intestinal hasta un estreñimiento mental o una depresión, que no es otra cosa que, bueno, pues esa idea que nos bombardea y que no sale de ahí, ¿no? Está atascada y no es capaz de salir, ¿no? Entonces eso es una, digamos, no es ni más ni menos que para mantener con un ritmo y una cadencia, pues aunque sea en un concepto puramente económico, ¿no? Con el menor gasto posible, pues sacar el mayor rendimiento posible también, ¿no? Entonces, pero todas estas circulaciones, tanto en el interior del hombre como en el exterior, o hablemos un poco, o que se pueden ir equiparando, para que todas las cosas vayan circulando, esos productos o esos materiales sigan circulando, es preciso vencer pues, dos clases de obstáculos. Primero, uno procede de la misma naturaleza y no es otra cosa que vencer los obstáculos por una distancia. Entonces, la distancia desde un producto, desde donde se origina hasta donde tiene que ser consumido, pues evidentemente eso es un obstáculo natural, ¿no? Pues que se tiene que vencer, evidentemente. Y otro es ni más ni menos que el de la misma posesión. Y eso es, desde luego que es un gran problema, ¿no? Eso es el sentido posesivo, y es junto al egoísmo, digamos, o ambas cosas van un poco mezcladas, pues eso nos puede llegar a darnos grandes atascos, tanto en el exterior como en el interior, ¿no? Ese sentido posesivo, esa sensación de egoísmo, por intentar quedarnos con ese material, pues evidentemente va a dar, digamos, una sobresaturación y eso nos va a dar muchísimos problemas, ¿no? Pero claro, entonces, ¿eso cómo se puede vencer? El sentido de hacer que esa distancia, aunque sea la misma, ese producto donde se origina y donde se consume, pues sea lo más liviano posible o que llegue en el menor tiempo posible y que luego ese mismo no tengamos la sensación de tenerlo todo para nosotros
y que no seamos tan posesivos. ¿Cómo se vence? Pues ni más ni menos que gracias al transporte, ¿eh? Entonces, para eso están todos los conductitos dentro del hombre, y después, para que se haga todo con la mayor ligereza posible, e incluso fuera del hombre, pues evidentemente pues con todas las cantidades de transportes que día a día van aumentando y mejorando en calidad, con lo que podemos conducir ya un montón de esos productos de un sitio para otro y en un tiempo mucho más pequeño, ¿eh? Y en cuanto a la posesión, pues se puede vencer gracias a una libertad de cambio y, por supuesto, una mejor cultura o conocimiento de las cosas, en el sentido de que a mí a mí no me interesa tener, por ejemplo, pues sí, muchísimo trigo, sino que sabiendo que hay en otro país o en otra zona hay cebada, pues hacer ese intercambio para enriquecer, y con eso, con ese libre cambio y con esa facilidad de esos transportes, ya no somos tan posesivos, por ejemplo, con ese ejemplo del trigo, y eso pues puede ser incluso, pues evidentemente es más beneficioso para nosotros, ¿no? Entonces esa libertad de cambio y esa multiplicidad y esa facilidad en los transportes es lo que forma precisamente las condiciones esenciales de una circulación, y que nos da evidentemente una riqueza mucho más activa y mucho más vigorosa. Y sabiendo esto, por supuesto que ya no vamos a tener esas sensaciones, hablando un poco, unos ejemplos así, ya no vamos a tener tantas sorpresas, sino que vamos a estar un poquito más culturizados, siempre y cuando nos preocupemos un poquito de eso, ¿no? Y gracias precisamente a esa circulación con ese ritmo y esa cadencia, y no tener esos acúmulos o agarrarnos en ese sentido egoísta, gracias a esa circulación, pues nosotros mismos nos vamos a civilizar muchísimo más, ¿no? Y esa civilización se va a producir precisamente, hombre, por conocer las cosas y sobre todo por el acostumbramiento pues a un lenguaje, a unos usos y a unos modales que, si los vamos a ir generalizando, desde luego pues toda la gente vamos a estar muchos más cultivados, y por supuesto vamos a estar mucho más culturizados en ese sentido, ¿no? Entonces, ya gracias a ese lenguaje o a ese transporte, vamos a conocer mucho más lenguajes, vamos a comunicar muchísimo mejor, ya no va a haber tanta sorpresa, y desde luego que si no hay tanta sorpresa, vamos a conocer mucho más a toda la gente, en negritos y negritas y amarillos y chinos y todo lo que ustedes quieran, intentando un poco pues conocerlos un poco más para enriquecernos, para cambiar cosas buenas, no malas, cambiar esas cosas buenas que nos sobran y adquirir esas cosas buenas que les sobran a ellos, y con ese intercambio, esa libertad de cambio, y gracias a ese transporte y esas comunicaciones, por supuesto, mucho más civilizados, y gracias a eso vamos a estar más tranquilos, y quizá tengamos mucho más tiempo pues para dedicarnos a nosotros mismos y a conocernos pues nosotros mismos, y que desde luego pues por estos programillas, aunque relativamente bien explicados, ¿no? Pues intentamos ayudarles pues día a día. Bueno, pues esa ha sido por hoy nuestra intención, con que ya solamente me queda darles las gracias por su atención y despedirme hasta el próximo día, si Dios quiere. Hala pues, hasta luego.